Kamisaki Hiskalalanaca y Atiatirinaka. ¿Cómo están, niños y niñas? Marunta Humanakaro. Un saludo a todos. Hichuruja Yatinta Pjañaniwa, Hakawisana Pachapa. Vamos a conocer el ciclo de la vida en Aymara. Ya sé que ustedes ya deben conocer el ciclo de la vida en castellano, ¿ya? Pero hoy vamos a aprender en Aymara. Entonces, como en imagen podemos ver ya, nos damos cuenta cómo es la vida, ¿ya? Desde dónde surge y hasta dónde llegamos, ¿ya? Entonces, así vamos a aprender en Aymara. Continuamos. Entonces, el ciclo de la vida en Aymara quiere decir Hakawisana Pachapa. Ya, Hakawisana Pachapa, ciclo de la vida. Bien, Hakawisana Pachapaja Yuriwita Hiwankamawa Ma Ali Pankarjamawa Hiskalita Hilsu Pankari Achuqi Ukatja Parsu Haqiqa Ukamarakiwa. Dice, Hakawisana Pachapaja, nuestra vida es como una planta, como un árbol. Ya cuando crece, ¿no es cierto? Como en imágenes podemos observar. Ya primero se pone las semillas ya la tierra. Después nace, ¿no es cierto? Después crece, ya bonito crece. Después florece, ya florece. Después da frutos, ya da frutos. Después de dar frutos, empieza a secar, ¿no es cierto? Empieza a secar. Después muere. Pero no queda ahí, ya no queda ahí. El fruto que ha dado sigue, ya, o sea, no muere. Ya su fruto que ha dejado vuelve a revivir. Ya, entonces, Ukamawa Aymara Hakawija Akaoraqija. Ya entonces, con estas imágenes nosotros nos podemos dar cuenta que la vida del ser humano también es así. ¿Ya? Ahora, a nosotros nos importa cómo se dice estas etapas en Aymara. Vamos, continuamos. Ahora sí, vamos a aprender cómo se dice nace, crece, reproduce y muere. En Aymara en castellano está ya la primera columna. Entonces vamos a aprender a pronunciar estas etapas de la vida. Nace, en Aymara es Yuri, Yuri. Ya, crece, Hili, Hili. Muy bien, reproduce, Walhapti, Walhapti. Muere, Hiwi, Hiwi. Ya, entonces, esos son 4 etapas de la vida en Aymara. Ahora, vamos a aprender a pronunciar. Ya, ustedes van a pronunciar en Aymara. Empezamos entonces. Nace. Muy bien. Crece. Bien. Reproduce. Muy bien. Por último, muere. Hiwi. Muy bien. Ya, entonces acá no hay dificultad en la pronunciación. Yuri, nace. Hili, crece. Walhapti, reproduce. Hiwi, muere. Ya, entonces esas 4 etapas se llama ciclo de la vida. Bien, ahora vamos a conocer un poco más. Ya, como ustedes pueden ver acá, tenemos primera actividad, ya Mayiri Lurawinaka. Hakawi Pachanakaja
Hamuqa. Unjatasa aymarata qillqapqaña. Vamos a escribir en estos puntos suspensivos que tenemos 4. Vamos a escribir las etapas o el ciclo de la vida. Ya, el ciclo de la vida. A ver, el primero. Y al primero. ¿Cómo era en Aymara? ¿Se acuerdan? A ver, todos. Yuri. Muy bien. Entonces, escriban Yuri. Muy bien. Yuri. Vamos con la segunda. Segundo. Vamos a escribir en Aymara. A ver, ¿cómo es en Aymara? A ver. Hili. Muy bien. Crece. Hili. Ya, Hili. Bien, vamos con el tercero. Tercero, a ver, ¿cómo era en Aymara? Walhapti. Muy bien. Reproduce. Walhapti. Walhapti. Bien. Y por último, Hiwi. Muere. Hiwi. ¿Ya? Entonces, dentro de estas 4 ciclos de la vida, podemos mencionar en Aymara, por ejemplo, el primero es nace, asu, ¿ya? Recién nacido. Después viene Hili, crece. Dentro de Hili hay guagua, infancia. Después Ajo, adolescente. Ya esos podemos ver dentro de Hili, crece. Después tenemos reproduce. Ahí está Huayna Tabaco, ya los jóvenes. Después Aukitaika, adulto, padres y madres. Después, por último, Achachela Huicha, la tercera edad. ¿Ya? Así también podemos desglosar en Aymara. No se olviden. Yuri, Hili, Walhapti, Hiu. Ya, ciclos de la vida en Aymara. Waliki ukamasti. Kananchas kakiñani. Continuamos. Acá tenemos una actividad. Vean sus textos. En sus textos. A ver, voy a revisar. Está en la página 18. Ya, en la página 18. En esta página vamos a escribir en Aymara. Dice, Payiri Lurawinaka. Actividad número 2. Hamukanaka. Saminchapjama. Ukatja. Kaukniri. Hakau pachanakarusa. Pacharusa. Wakiskiri uka Aymarata pelkapjama. Antes vamos a colorear estas imágenes. Ya tenemos 4 imágenes en página 18. Entonces, pintamos. ¿Ya? Coloreamos las 4 imágenes. Bien, después de pintar las 4 imágenes, vamos a nombrar en Aymara. Primero, vamos a escribir en Aymara. A ver, primero sería en Aymara. ¿Qué ciclo de la vida sería? Yuri. Muy bien. Yuri. Entonces vamos a escribir Mayapaya Kimsa puse pesca. 5 veces. Ya, 5 veces Yuri. Nace. Muy bien. Al lado. Ahí está una señorita. Y un jovenzuelo. Entonces, eso sería crece. Bien, Hili, Hili. Entonces vamos a escribir Hili. Igual, 5 veces. Ya, 5 veces. Bien, continuamos. Igual, está en la página 18. Ya, acá vamos a escribir donde está ahí un papá, una mamá y su hija. Entonces ahí vamos a escribir Walhapti. Walhapti. Reproduce. Bien. Por último, ahí está las 2 personas de tercera edad.
¿ya? Hiwi, hiwi, ¿ya? Entonces, igual van a escribir 5 veces. Hiwi. Muy bien. ¿Ya? Entonces, hemos aprendido Hakawisana Pachapa, ciclo de la vida en el mar. ¿Ya? Primero es Yuri, muy bien. Después Hili, crece. Después Walhapte, reproduce. Después muere. Ya, como habíamos visto, el ejemplo de las plantitas. Ya, así también es el ciclo de la vida de los seres humanos. Bien, espero que hayan aprendido, repasen. Vamos a continuar siguiente clase con otras unidades. Waliki, Komasti, Hikisinkama.